Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Recuerda que estamos en nuestro espacio Luz que ilumina mi camino y que en este año, el 2026, estamos ejercitándonos para la eternidad. También quiero recordarte que estamos hoy en el episodio número 198, que tiene un título muy especial y el título es Como si nunca hubieras pecado. No puedo negarles que cuando recién leí el título de nuestro podcast de hoy, me pareció asombroso el ver lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Lo que Dios hace en medio de la humanidad. Bueno, mis amados, quiero leer algo bien especial que escribió el pastor Nicky Gumbel. En los años que ejercí como abogado, me di cuenta de que comparecer ante un tribunal es una experiencia aterradora para todas las personas, incluso solo si están allí como testigos. Y es que ser litigante o acusado puede ser aún más pavoroso. Veía el alivio que sentía un acusado cuando era declarado inocente o cuando un juez declaraba que un litigante estaba en su derecho. En el sistema legal del antiguo Israel, una disputa ponía a ambas partes sujetas a la sentencia del tribunal. El proceso ante el tribunal tenía una finalidad aterradora, ¿sí? ¿Cuál era esa finalidad? ¿Sí? Y es que esa finalidad se necesitaba o se quería que fuera una finalidad redentora, y el juez tenía como propósito ayudar a la parte a quien asistía el derecho a corregir el error. Al final del caso, una parte era declarada inocente y la otra era declarada como errada. El cumplimiento exitoso de esta función del tribunal significaba que se había hecho justicia. La palabra hebrea para justo es tzakit, traducida en algunas versiones de la Biblia como inocente o justo. Alguien cuyo estatus es correcto. Este es el trasfondo de la expresión ser justificado en el Antiguo Testamento. La definición que un niño daría de justificado sería como si yo nunca hubiera pecado, el cual es el título de hoy. Y es que debemos recordar, mis amados, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Por lo tanto, si tú pones tu fe en Él, entonces serás justificado, serás absuelto, serás declarado justo ante sus ojos. El pecado ya no te separa de Dios, puedes vivir en una relación correcta con Él y con los demás. Recuerda que a eso le estamos llamando justificación, ¿sí? Eso debes recordarlo siempre. No debes andar por ahí en el mundo como una persona que anda sola, cargando un enorme peso de los pecados. Puedes recordar que Cristo quiere ayudarte, ¿sí? Dios quiere ayudarte y está completamente con sus brazos abiertos esperándote para ayudarte. Bueno, hoy quiero invitarles que hagamos la primera lectura y está en el Salmo capítulo 86. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Oración de David. Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Escúchame y contéstame, porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios.
¡Uy, qué afirmación tan espectacular! Escúchame, no existen más dioses. Lo que hay es ídolos. El único y verdadero Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Gracias, Señor. Bueno, y es que la lectura de este poderosísimo salmo da como resultado nuestro primer punto del podcast de hoy y es rumores de la justificación. David experimentó la bendición de ser justificado por su fe y ser un hijo de Dios. Él clamó: presta oído, Señor, a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. Quiero recordarte que Dios escucha las oraciones de sus hijos, de la misma manera como un padre amoroso se inclina para atender a la voz que su niño quiere susurrarle al oído. Tal vez has tenido una experiencia mala con tus padres terrenales. Tal vez han sido padres que te han abandonado, que no te han amado, pero yo quiero decirte, Dios no es así. Dios sí te ama y Dios inclina su oído para escuchar lo que tú tienes para decirle. David no tuvo el beneficio de vivir bajo la nueva alianza, es decir, bajo el pacto de la sangre de Cristo, como lo hacemos tú y yo, pues él vivió antes de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero en cierto modo, la cruz no está limitada por el tiempo. Fue efectiva incluso para aquellos que vivieron antes de Jesús, por ejemplo, para Abraham y David. De hecho, Pablo destaca cómo David había conocido las maravillosas bendiciones del perdón y la restauración de Dios. Eso lo podemos leer por allá en Romanos capítulo 4, versículos 6 hasta el 8. También lo podemos ver plasmado en el Salmo capítulo 32, el versículo 1 y el 2. ¿Sí? Y es que en cierta forma el apóstol Pablo está diciendo que David experimentó la justificación por su fe, porque David tenía su fe depositada totalmente en Dios, pese a que el medio por el cual esta justificación fue completada aún no habían sucedido. Primero, entendió el amor de Dios. Eso fue lo que hizo David. Sabía que el Señor está lleno de amor inagotable para los que piden su ayuda. Clama a Dios, Dios quiere ayudarte. No vivas solo, cargando ese peso tan horrible. Número 2. Sabía que Dios era misericordioso e indulgente. Él le clama y le dice: compadécete, Señor, de mí. Tú eres, Señor, bueno y perdonador. Atiende a la voz de mi clamor. Debes entender que Dios es misericordioso, que Dios quiere ayudarte. Tercero, aunque sabía que no merecía el perdón ni la misericordia, pues no la había ganado, tampoco la podía comprar, pero sí tenía algo especial David. Tenía la fe para creer que Dios lo salvaría cuando él depositara su fe en él. Y por eso le exclama y le dice: tú eres mi Dios y en ti confío, salva a tu siervo. Y es que depositar la fe en Dios, yo quiero recordarte que uno empieza a confiar en las personas cuando empieza a conocerlas. Si un desconocido de pronto se acercara a ti y te dice: préstame el celular para hacer una llamada, yo creo que tú lo dudarías. ¿Por qué? Porque es un desconocido. Pero si se acerca el monpirri, el socio, la mano derecha, alguien que tú conoces, alguien que ya llevas tiempo tratándole, pues le vas a prestar el celular. ¿Por qué? Porque lo conoces. Ahí entra la confianza. Entonces, confiar en Dios es aprender a conocerlo. Y la mejor manera para aprender a conocer a Dios es a través de la lectura de la palabra y de la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele cómo es el Padre y cómo es el Hijo. En otras palabras, David entendió todos los elementos que componen la justificación por la fe, excepto uno. La única pieza que faltaba era la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu increíble amor por mí. Gracias por salvar a aquellos que depositan su confianza en ti, oh Dios. Hoy te ruego para que me ayudes, porque definitivamente quiero aprender a conocerte cada día.
Bueno, amados, vamos a hacer una segunda lectura en el día de hoy. Y está en Romanos capítulo 4. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 15. Vamos a hablar de la fe de Abraham. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando descubrió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Bueno, qué espectacular lectura la de Romanos capítulo 4. Y ahora vamos al segundo punto de nuestro podcast de hoy, y es la celebración de la justificación. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos pecadores, ser justos ante Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O qué tal esta otra? ¿Cómo puedes ser justificado ante sus ojos? ¿Es solo trabajar duro durante toda tu vida y después esperar lo mejor? Pues quiero decirte que el apóstol Pablo dijo no. ¿Qué enseñó él? Él enseñó algo maravilloso. Y es que él dijo que es que ocurrió lo más glorioso como resultado de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora puedes recibir esta justificación como un regalo sin costo alguno. Lo recibes no trabajando muy duro, sino por un acto de fe. Bueno, quiero aclarar que la justificación sí tiene un costo o tiene un valor, pero no lo pagamos tú y yo. Ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario por ti y lo pagó por mí. Es como si nosotros tuviéramos una gran deuda y estuviéramos en un lugar y no sabemos qué hacer, cómo salir de esa situación, y de pronto viene alguien del establecimiento y nos dice, tranquilo, su cuenta ya ha sido pagada, usted no debe nada, ¿sí? Una de las preguntas más frecuentes en los grupos que se desarrollan en Alfa, allá en la iglesia HTV del pastor Nicky Gumbel, es la siguiente: si Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué sucede con los que vivieron antes de Jesús? Y quiero decirte que esta respuesta nos la da el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo sabe que tiene que abordar el caso de Abraham,
pues sus oponentes podrían argumentar que Abraham fue justificado como resultado de sus buenas obras, dándole así algo de que jactarse. Pablo afirma que las escrituras dicen, le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. ¿Sí ves? El que Abraham haya mantenido una relación con el Señor y que haya aprendido a conocerlo y por conocer a ese Dios bueno y maravilloso, depositó su confianza en Él, le fue contado como justicia. Esta frase es la que sostiene el apóstol Pablo e implica que es un don o un regalo más que algo ganado. Es decir, Abraham no se ganó lo que tuvo. Eso fue un regalo de parte de Dios. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Los opositores de Pablo podrían argumentar que este don solo está disponible para los judíos, es decir, para los circuncidados. Pero Pablo señala que la circuncisión vino para Abraham más adelante, eso lo dice para en Génesis 17, y por lo tanto la bendición de la justificación por la fe es igual para los circuncidados, es decir, para los judíos, como para los incircuncisos, es decir, el resto de la humanidad. Y es que la circuncisión no fue la causa de la justificación, más bien fue un sello. Abraham, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Recordemos que la historia de Abraham dejó claro que el ser considerado justo no fue debido a las obras, la circuncisión o la ley, sino a la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Si Abraham fue justificado por la fe, Él es el Padre de todos los que tienen fe, incluyendo a aquellos que no hayan sido circuncidados. Y es que la cruz es efectiva en todos los tiempos, así como lo oyes, incluso aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús, pero depositaron su fe en Dios, fueron justificados por su fe a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero preguntarte, ¿necesitas entender todo esto para ser justificado por la fe? De ningún modo. La justificación es por la fe. Así que ni siquiera necesitas una comprensión perfecta de la justificación por la fe para ser justificado por la fe. Simplemente necesitas tener fe en Dios, en su Hijo Jesucristo. Por eso es un regalo, un don gratuito, que lo único que se basa es en la fe. Es decir, la promesa no solamente es para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la sorprendente verdad de que somos justificados y declarados inocentes por la muerte de Jesús por nosotros y por poner nuestra fe en Él. Ayúdanos a comprender esta verdad con mayor profundidad y a explicarla con más claridad para que muchos conozcan la gran bendición de la justificación por la fe. Así es, Padre Celestial. Hoy quiero pedir tu ayuda. Bueno, mis amados, vamos rápidamente al Antiguo Testamento. Vamos a leer uno de los capítulos espectaculares del profeta Amós. Amós capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Un llamado al arrepentimiento. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus falsos dioses
En Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en un trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es un hombre, con poder y deslumbrante velocidad, destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal, para que vivan. Entonces, el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor, el Dios de sus ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo, porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. Advertencia sobre el juicio que viene. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso, y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todos los grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí a quien traías sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sacut, tu dios rey, y Cuyún, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. ¡Wow! Qué tremenda esta palabra en Amós, ¿cierto que sí? Es una palabra que nos confronta. ¡Wow, wow, wow! Bueno, y vamos ya estamos llegando al tercer punto de nuestro podcast de hoy, que es comunidades de justificación. Quiero decirte algo, Dios no está interesado en lo muy religioso que seas. Dios se preocupa más por lo que realmente eres. Es decir, Dios se preocupa por la integridad, por la justicia, por la honradez. Sin ello, la religiosidad es pura hipocresía, como lo dicen las palabras de la traducción bíblica El Mensaje. No puedo soportar sus reuniones religiosas. Estoy harto de sus conferencias y convenciones. No quiero tener nada que ver con sus proyectos religiosos, sus lemas y objetivos pretenciosos. Estoy harto de sus planes para recaudar fondos, sus relaciones públicas y creación de imagen. Alejen de mí su música ruidosa y egoísta. ¿Cuándo fue la última vez que me cantaron? ¿Saben qué quiero? Quiero justicia, océanos de ella. Quiero equidad, ríos de ella. Eso es lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Wow. Una consecuencia central de la justificación por medio de la fe es que el pueblo de Dios responde actuando con justicia y honradez.
Un hombre llamado Juan Calvino dijo una vez: solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. Nuestra respuesta natural a aquello que Dios ha hecho por nosotros debe ser actuar conforme a su voluntad. ¿Qué quiero decirte? Cuando somos justificados, empezamos nosotros a cambiar de dirección. Ya no seguimos caminando hacia la mentira, ya no seguimos caminando hacia la inmoralidad sexual, ya no seguimos caminando hacia el engaño, el fraude, sino que empezamos a caminar hacia la honradez y hacia la justicia. ¿Por qué? Porque es que ellas tienen un papel central en este pasaje y en todo el libro de Amós. Dios quiere justicia para los pobres. Él habla a través del profeta Amós y dice así: ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. ¡Wow! Y es que Dios no permitirá que la injusticia humana continúe para siempre. Dios va a intervenir y hará justicia. Recuerda que Dios odia la injusticia y su preocupación por la justicia y la rectitud se resume en el versículo 24 cuando dice: que fluya como agua la justicia y la honradez como manantial inagotable. Cuando uno lee esto le dice: Señor, ayúdame a ser justo y honrado. ¿Cuántas veces hemos sido deshonestos? ¿Cuántas veces hemos sido injustos, no? Señor, perdónanos. Los asuntos de promoción de la justicia, como el rescate de personas que hacen trabajos forzosos y otros tipos de esclavitud, la lucha contra el tráfico sexual de personas y otras formas de injusticia, deberían ser prioridad en nuestra agenda. Claramente parecen ser prioridad en la agenda de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque solo la fe justifica, pero oro para que la fe nunca esté sola. Ayúdame a llevar a la vida mi fe actuando justamente y buscando la justicia para todos. Quiero aprender a ser un hombre que busca la justicia, hace la justicia, la practica, pero también quiero aprender a ser un hombre honrado, Señor, que hace las cosas bien, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y es que vamos ahora al comentario que hace la pastora Pippa Gamble, esposa del pastor Nicky. Ella se basa en el Salmo 86:2 y dice: presérvame la vida. Hay terribles atrocidades que ocurren en todo el mundo y peligros de todo tipo. Incluso tratar de seguir a Nicky en bicicleta cuando va de camino a gran velocidad por las calles de Londres. Eso puede dar mucho miedo. Presérvame la vida es una oración reconfortante. Así es. Clame a Dios para que le preserve la vida a usted, y no solo a usted, sino también a los que le rodean. Que Dios traiga misericordia y nos ayude para estar cada día cerca de Él. Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.